Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Laia. Estamos cerrando el año con un nuevo episodio, con un nuevo conductor y con un nuevo formato. Hola, En Cris. adelante vamos a, en la medida de lo posible, esperemos que más frecuentemente, grabar los episodios en video. Así que ya sea en estudio o en forma de video chat, vamos a grabar los episodios. Entonces también de ahora en adelante, si quieren, ya pueden suscribirse, aparte de al podcast en Spotify o en la aplicación de podcast que usen, en el canal de YouTube, en donde vamos a subir estos episodios y otros contenidos. Ahí en donde corresponda tienen la información de los links y eso, también para redes sociales y demás cosas. A mí ya me conocen, soy Cristian Cao, soy sociólogo, formo parte del AIA desde el inicio, pero también tenemos acá nuevo conductor, Lucas, que presentate vos, Lucas, ¿te parece? Hola, Cris, gracias, dale. Sí, bueno, mi nombre es Lucas Paratesi, mucho gusto. A todo quien no me conoce, a todos los que no me conocen, que me imagino que son la mayoría que están escuchando. Em, Estudié economía de grado, tengo 30 años. Durante un buen tiempo me dediqué a trabajar en temas de política climática, estudié una maestría en cambio climático y trabajé en el Ministerio de Ambiente. Y me sumé a Laia hace relativamente poco, luego de que un amigo me sugiriera que es una organización con gente muy buena e interesante, lo cual confirmo. Hice también una diplomatura en Big Data y siempre estuve interesado en temas del impacto de la tecnología en la sociedad. Y en lo particular ahora estoy en el Reino Unido, en Inglaterra, en York, estudiando una maestría en filosofía de la inteligencia artificial. Y, y bueno, la idea es de a poco ir sumándome al podcast. La idea también es moderarlo, ir entrevistando a algunas personas muy interesantes para escuchar. Así que un placer estar acá. Muy bien, fantástico. Laia, para quien no sepa, es una asociación civil. Empezamos muy informalmente, con reuniones así casi que de amigos, en febrero del 23. Y nada, fuimos creciendo. Este año la verdad que hicimos un montón de cosas, entre otras varias capacitaciones y presentaciones de cosas que hacemos en distintas conferencias y demás. Tuvimos varias participaciones en hackatones, algunas hasta con premios. Y nada, Bien. ahora estamos también presentándonos a propuestas de financiamiento para hacer proyectos de interés social y demás. Así que si les interesa entender de qué se trata y eventualmente sumarse, tienen también abajo los links a la página y a otras formas de contacto. Hay cursos de todo tipo y también es un espacio interdisciplinar donde se pueden sumar gente de todos lados. No Total. crean que es un espacio para programadores, para desarrolladores, sino todo lo contrario. La idea es que se puedan acercar a la inteligencia artificial, a su desarrollo, a su entendimiento y a comprender sus impactos y sus distintas aristas desde cualquier lado, en general de donde vengan. Muy bien. Tenemos en este episodio a Andy Cotton. ¿Querés presentarlo, comentar un poquito Dale. de quién es? Andy Cotton, Andrés Cotton en particular, pero le decimos Andy, es lingüista, graduado con honores en la Universidad de Buenos Aires, trabaja con inteligencia artificial generativa y cuenta con 5 años de experiencia en investigación de ciencias cognitivas. Eh, Tuvo distintos roles en el sector privado y también en ONG. Dirigió el área de Prompt Engineering, que ya vamos a contar qué es en el episodio, de la empresa estadounidense Science, y trabajó para distintas empresas y ONGs de Estados Unidos, Israel y Europa. Investigó en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias en la Universidad de Itela y actualmente está estudiando en el Reino Unido gracias a la beca Chevening. Está estudiando una maestría, un MSc, una maestría en ciencias en Speech and Language Processing, que sería procesamiento del lenguaje y el habla, en la Universidad de Edimburgo, que es una de las 5 mejores universidades para estudiar este tema. ¿De qué se habló? ¿De qué hablamos en el episodio? ¿Qué, qué hablamos en el episodio con Andy? Estuvimos primero hablando un poco del recorrido que tuvo él como ejemplo útil de lo que es la interdisciplina a la hora de abordar
el campo de la inteligencia artificial. En lo particular, ¿qué estuviste viendo de esto? Y conversamos con Andy, Chris. Sí, el tema fundamental del episodio, estuvimos hablando un poquito del recorrido de él porque es interesante de cómo es un ejemplo de cómo la interdisciplina puede llegar a buen puerto, ¿no? O sea, en la carrera de él se nota puntualmente, pero el núcleo del episodio es cómo El funcionan los modelo de modelos de lenguaje. lenguaje, ¿no? Cómo se Claro, gracias por... entrenan, cómo funcionan y demás, que es básicamente detectando y reproduciendo patrones, ¿no? Él lo explica y en función de eso hay cosas que pueden hacer bien y cosas que pueden hacer mal, ¿no? O sea, justamente porque funcionan de esa manera. Es como una especie de teclado predictivo, pero hiperpoderoso, A la entrenado con potencia. todos los libros y textos que uno se puede imaginar, pero así todo hay cosas que realmente no pueden hacer bien, ¿no? O sea, dio algunos ejemplos que son tremendos, este, y nada, habla de todas las limitaciones que todavía tienen, y nada, pero es algo que puede claramente mejorarse en el futuro, esperemos. Sí, dentro de ello hicimos muchas preguntas. Aproveché que Andy tiene una formación muy diversa y muy interesante para justamente este campo y le fui haciendo distintas preguntas sobre cómo funcionan detrás estos modelos de lenguaje, cómo se usan, también si entienden o no entienden el lenguaje, como decía recién, qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, o qué cosas hacemos mejor nosotros, bien, Ujú. si tienen sesgos, si no tienen sesgos, qué implican esos sesgos. eh, su capacidad de razonar o no razonar. Muchas preguntas también filosóficas detrás de eso y también de, mm, de matiz práctica sobre la utilización, sobre las implicancias en nosotros mismos y en la sociedad de su utilización. Bueno, bienvenido Andy. Muchas Muchas gracias por estar. gracias. Eh, un placer, de verdad, de vuelta a charlar con vos. Por suerte tengo el placer de llamarte amigo y estoy muy contento de estar acá y de estar acá con vos porque siempre nuestras charlas suelen salir muy interesantes y tenía ganas hace rato de compartirlas, de que por lo menos otra gente tenga el poder de decisión de qué tan interesantes son. Así que acá estamos. Sí, literalmente nos gustaban tanto las conversaciones que sucedían que ya habíamos hablado de esto, a lo mejor habría que grabarlo. Y bueno, estamos acá, así que espectacular. Vamos a ver qué sale. Exactamente. Y sobre todo en un contexto donde gracias a vos es que yo estoy acá, literalmente, porque fue que desde que nos conocimos me dijiste, hay una asociación civil que puede ser interesante, en la cual yo estoy y que te puede gustar, y efectivamente, gracias a vos entré al aire, así que ha sido una gran incorporación en mi vida gracias a vos. Así que Qué bueno. las vueltas de la vida hicieron que yo te esté entrevistando a vos en este Sí, momento. La idea de hoy es hablar un poco de modelos de lenguaje, dado que, eh, dado tu historial, tu perfil y lo que estás haciendo, así que puede estar bueno empezar preguntándote cómo fue tu recorrido, qué fue lo que hiciste, qué es lo que estás haciendo ahora, y un poco contarnos cómo fue que fui conectando cada uno de los puntos. dale. Voy a tratar de sintetizar porque fueron muchas cosas distintas. Si alguna te interesa más, hacemos doble clic. Pero en ¿Ok? resumen, yo estudié letras en la UBA. Dentro de letras en orientación que es lingüística y hay otra suborientación que es psico y neurolingüística, que básicamente es la relación entre lenguaje, cognición y cerebro. Yo investigaba en ese área. Mi primera investigación tenía que ver con cuando las personas leen en el celu o leen en la compu, si eso afecta la comprensión de textos. En ese momento investigaba con Valeria Usamra, que, bueno, al día de hoy seguimos teniendo una relación espectacular. Se las recomiendo a todos. Los que estén escuchando este podcast la pueden buscar. En cualquier caso, trabajé con eso algunos años y eso ya hizo que fuera necesario para mí empezar a aprender una serie de cosas sobre tecnología, sobre análisis de datos, un poquito sobre programación para diseñar experimentos, sobre estadística para después poder hacer los reportes, etcétera. Entonces no es exactamente la formación más tradicional de un estudiante de letras, diría yo. Después, bueno, investigué en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias de la Universidad Torcuato Di Tella.
Yo ahí llegué por neurociencia. Y también sucedió algo por fuera de mi recorrido personal, que es que en el mundo o disciplinarmente, lo que tiene que ver con ciencias de la computación y neurociencias se venían acercando hace rato y encontraron un nexo muy potente en torno al lenguaje, que justo era mi tema. Esos son un poco los modelos de lenguaje. Son técnicas computacionales inspiradas en cómo funciona el cerebro humano, que esos son las tecnologías de redes neuronales. Y en este caso, los modelos de lenguaje son un tipo de tecnología basada en estas redes neuronales, cuya materia es el lenguaje. Son palabritas que van una tras de otra y con las que se pueden hacer mil cosas. Y cuando fue todo este boom, bueno, la verdad es que me fascinó y yo pude a través de ese boom reunir muchas cosas que yo ya venía haciendo, que tenían que ver con lenguaje, que tenían que ver con tecnología y que tenían que ver con cognición o inteligencia. Sumo un bocadito más, de hecho, una de los conceptos que permitió que estos nuevos modelos funcionen tan bien, tipo ChatGPT, que están basados en algo que se llama Transformers, fue una noción de cómo funciona la atención que está también inspirada justamente en las neurociencias. Hay un paper de 2017 que se llama Attention is All You Need. Eh, Así que nada, ese juego, esos idas y vueltas se vienen dando. Yo andaba por ahí y fui transicionando más hacia trabajar con modelo de lenguaje. También, si te soy 100% honesto, en esa hubo cuestiones personales que tenían que ver con que ser docente, que era algo que a mí me apasionaba, estaba muy difícil, me estaba costando vivir de eso. Y encontré también en trabajar en tecnología otro campo en el que poner a jugar también esas habilidades profesionales. Así que Em, bueno, va un poco por ahí. me, me encanta recorrer de vuelta, si bien ya lo hemos charlado, recorrer de vuelta recorrido, valga la redundancia, porque fuiste mencionando algunos conceptos que no tenía tan presente. Está bueno explorar. Eh, Hablaste sobre, sobre cómo fuiste haciendo las cosas que te interesaban, y cómo eso fue llevando a que tengas un perfil súper deseado, o quizás un buen perfil para el momento en que está la tecnología siendo desarrollada. Y, es una vuelta de la vida que quizás no esperabas, porque al principio, a medida que fuiste construyendo tu carrera, quizás no te imaginabas haciendo esto. Ujú. Y me trae la reflexión de cómo a veces haciendo lo que a uno le gusta de verdad. Sí, ¿puedo sumar algo a lo que estás diciendo? Sí, Perdón, dale. porque quizás si no en la historia hay una parte que falta, que es que parece que salió todo que como todo muy armado y a veces como si fuera mucha casualidad, pero hubo un momento en el que yo hacía 10 años que venía haciendo ciertas cosas que me dejaron de funcionar, Claro. que en un momento las disfrutaba y las dejé de disfrutar, o bueno, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en el que yo tuve que redirigir, en el que renuncié a todos mis cargos docentes y dije, me voy a poner a aprender lo que no sé y que necesito saber para trabajar en este ámbito. Y Sí, hablé con perfecto. gente que hacía cosas que a mí me interesaban y les pregunté cómo habían hecho y me dijeron aprender a programar con este libro y yo renuncié a todo y todos los días me levantaba y le daba los ejercicios del libro. O sea, hubo toda una etapa en la que sí, hubo algo externo que puso en valor lo que yo ya tenía, pero Claro. además era necesario, obviamente, completar ciertas vacancias para que ese Claro, match se pudiera dar. está buenísimo. Sí, están esas dos cosas, el hacer lo que a uno realmente le gusta y hacerlo con todo, y también el identificar lo que uno quiere hacer para adelante a partir de cómo uno se encuentra, y a partir de eso, bueno, hacia dónde ir, qué necesito hacer. Em, y lo traigo también a cotación porque a veces pensamos desde el principio qué quiero hacer y qué es lo que me demanda el mercado en este momento, cómo puedo yo disponerme para hacer una buena herramienta. Sin embargo, también eso se puede ir construyendo a lo largo del camino y está bueno y también ir construyendo qué habilidades creemos que pueden ser útiles para nuestra propia vida, y para ir adaptando en el camino hacia donde queremos ir. Em,
Eso me trae también a cotación dónde estamos en términos de demanda de mercado, si querés, eh, en, en el campo de la inteligencia artificial y en lo particular de los modelos de lenguaje, porque no es solo que se necesitan eh, desarrolladores de software o programadores. Contame un poco cómo ves la disciplinariedad, perdón, en, en el campo, tanto en lo profesional de demanda como en la participación en la opinión sobre hacia dónde ir y cómo desarrollar el ámbito. Perfecto. Voy a intentar. Sí, Empiezo diciendo que para mí la interdisciplina es lo máximo. O sea, la oportunidad de trabajar con gente que sabe cosas que vos no sabés y de también poder compartir lo que sí vos fuiste aprendiendo hace que puedan surgir cosas espectaculares en esa intersección. Suele demandar un esfuerzo adicional porque a veces no compartimos el lenguaje, a veces hablamos de la misma cosa con distinta jerga, etcétera, etcétera, y no es menor. Y para que ese proceso pueda estar bueno, tiene que haber un respeto mutuo entre las disciplinas. A veces hay algunas disciplinas que lamentablemente miran de arriba a las demás o cosas así. Bueno, qué sé yo, también depende de las personas con las que te cruzas en el camino. Pero interdisciplina, indispensable, sobre todo porque cuando querés utilizar una tecnología de dominio relativamente general, es decir, por ejemplo, los modelos de lenguaje, em, o crees esto, ¿no? Bueno, uso datos para aprender algo y predecir algo. Así como muy en abstracto, pareciera que todos los datos son lo mismo o que lo podés aplicar en cualquier lado de la misma manera. Cuando te pones a hacerlo, te das cuenta de que no. Y entonces es clave que las personas que vienen más de ingeniería de software o ciencia de datos, etcétera, efectivamente dialoguen mucho con, por ejemplo, si hiciéramos una aplicación en economía con vos, eh, para entender ese tipo de datos en particular, qué reflejan y qué no, qué limitaciones tiene y por lo tanto qué limitación va a tener lo que se está desarrollando. Es ¿Te como, ha pasado, recordás algún ejemplo en el cual eh, hayas dicho, che, acá hace falta alguien más de otro ámbito o qué bueno que hay alguien de este ámbito porque si no estarías siendo distinto? sí, nos pasó. Mira, hubo un proyecto re interesante en el que yo estaba trabajando con una ONG que se llama Civic Health Project, que es una ONG de Estados Unidos que estaba y está tratando de atenuar la polarización política. Problema menor, muy sencillo. Obviamente había gente más técnica y gente más de sociología, de ciencias políticas, de psicología. Y lo que estábamos tratando de hacer era generar como si fueran bots, esos bots que arruinan las redes sociales y putean y pudren todo en Twitter. Bueno, queríamos hacer lo contrario. Queríamos poder generar respuestas en cantidad y más o menos automatizadas, que lo que hicieran fuera atenuar discusiones que se estaban poniendo muy violentas sin motivo o resaltar que había puntos de acuerdo a veces entre gente de distintas facciones o posiciones, como tratar de que a través del uso de modelos de lenguaje pudiéramos habilitar conversaciones más interesantes entre personas que no necesariamente piensan igual. Queríamos Está, crear. está buenísimo. La idea es re linda, la idea es re Sí. linda. ¿Qué pasó? Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de intervenir en una discusión donde la gente ya está enojada? Claramente la mejor persona para responder esa pregunta no es un ingeniero de software, Claro. pero ni loco. A lo mejor es un psicólogo, a lo mejor es un sociólogo, bueno, depende, etcétera. Era, pero no es que era un plus, no es que sumaba, era imposible trabajar si no hablábamos con gente que supiera cosas que nosotros no sabemos. Porque a lo mejor el sociólogo me decía, no, bueno, idealmente estaría bueno hacer esto, esto y esto. Y yo decía, bueno, pero yo sé que ChatGPT eso lo va a hacer mal. Y eso él Sí. no lo sabe. Y entonces elegimos entre las opciones disponibles cuál sería más o menos la manera de encarar para que esto ojalá pueda funcionar. Eh, y bueno, quiero creer, o al menos yo disfrutaba mucho de poder conversar con estas personas
Y también es muy lindo cuando te preguntan, pero no entiendo, ¿esto por qué sí? ¿Esto por qué no? Ah, funciona así, ah, mira, no sabía. A mí Acá eso lo creo disfruto que, mucho. no sé si Así fui que, yo, bueno, no sé perdón, si no sé, respondí, pero no sé si fui yo o el que tuvo un lag de internet o fuiste vos, eh, pero era obvio que iba a pasar, no pasa nada. Eh, Creo que se entendió el punto, así que no hace falta repetir. Eh, y mientras charlabas, pensaba, qué lindo que haya esta perspectiva, y que se pueda abordar los proyectos desde una interdisciplinariedad, no solo porque eh, es algo bueno para la sociedad, sino porque realmente hace falta. Eh, sí, sí. Y quería sumar algo que sí. vos abriste también, que tenía que ver con, no sé si lo dijiste en estos términos, pero como si todo el mundo puede opinar o una cosa así. No sé si quieres repetir la pregunta. Sí, sí, el tema de la interdisciplinariedad, no solo en lo laboral, en el desarrollo y la utilización de- de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial en general, sino también en pensar hacia dónde vamos, cómo la desarrollamos y hacia dónde va, qué impactos tienen los modelos de Mm, lenguaje, cómo se deberían desarrollar, cómo deberíamos abordar la gobernanza, la responsabilidad de los modelos de lenguaje y de la inteligencia artificial. Y hay un montón de otras carpetas que perfecto. podríamos explotar. A ver, me parece que es un tema de interés público y eso implica que muchas personas de recorridos muy distintos van a ser afectadas por estas tecnologías, muchas veces las van a estar utilizando en sus propios trabajos y por lo tanto es razonable que desde su experiencia y desde lo que ven y desde lo que conocen se sientan inclinadas a decir su posición. Em, Esto no viene exento de peros o de cuidados que creo que hay que tener para que esa conversación tan amplia y con tantos actores llegue a buen puerto, porque si no puede ser también un berenjenal. Bien. Pasa algo muy parecido que con la educación. Yo creo que es la mejor analogía. Como todos fuimos a la escuela, como mucha gente tiene hijos, todos tenemos algún tipo de vínculo con el ámbito educativo y casi todo el mundo tiene una opinión más o menos formada sobre qué debería enseñarse en las escuelas, cómo debería enseñarse, etcétera. Pero la verdad es que no todos tenemos la misma cantidad de información ni estamos igual de calificados. No significa que no podamos hablar, pero está bueno que eso esté claro. Sí, Y que podamos, ojalá, reconocer cuando sabemos más de algo y cuando sabemos menos de algo. Hay un fenómeno, esto es más de ciencias cognitivas, pero hay un sesgo bastante famoso, que es que básicamente la gente que no sabe de un tema no tiene mucha percepción de cuánto sabe o no sabe y se siente más inclinada a tener opiniones muy fuertes y quienes más tiempo pasaron estudiando algo también tienen más conciencia de todo lo que les falta saber, de todos los huequitos que hay en su conocimiento. Entonces, lamentablemente, a veces los que más terminan hablando son los que menos saben. claro. Em, Y sí, me imagino, esto es un concepto que muchas veces me da vuelta en la cabeza y como vos bien dijiste, pasa en la educación también, y pasa en muchos ámbitos de la vida o de conocimiento, sobre todo en aquellos que tienen una gran influencia en nuestra vida, y sobre los cuales tenemos cierto grado de conocimiento. Ejemplo, a qué voy con esto. La física tiene un alto grado de influencia en nuestra vida, pero lo que sabemos de física, en general, los seres humanos que no estudiamos física, es muy poco. Entonces sería raro eh, que nos pongamos a discutir con alguien que sabe de física sobre cómo ujú, deberían funcionar. ujú, Entonces, si la economía, la psicología, la sociología, en general todas las ramas de las ciencias sociales y también eh, de política también, hay un amplio espectro de campos en los cuales, si bien como nos competen a todos, es necesario que estemos, también está bueno que identifiquemos desde qué lugar estamos hablando y con qué grado de conocimiento de causa. Entiendo que a eso te referías. sí, totalmente. Y voy a sumar algo más, que es que es algo tan nuevo y tan transversal que nadie tiene el rompecabezas completo.
Y eso hace que sea especialmente necesario. O sea, nadie puede medir cuál va a ser el impacto de esta tecnología. Puede haber predicciones más así, más asá, pero las posibles divergencias y ramas que se abren son realmente muchísimas. Eh, y en cada área, la persona que está más cerca de cierto tipo de trabajo a lo mejor puede estimar mejor cómo va a pegar estos nuevos cambios en ese área específico. Pero tantas, así como habrá mil áreas, bueno, habrá mil impactos distintos y está bueno que todas esas personas puedan de alguna manera participar de esas integraciones. Bien, vamos a retomar este punto en un rato, em, porque quiero conectar ahora con efectivamente los modelos de lenguaje. Si nos podés explicar qué son, efectivamente un poco ya hablaste de esto, pero Dale. cómo funcionan detrás, qué es lo que estuviste haciendo con los modelos de lenguaje. Estuviste trabajando como prompt engineer, Ujú. perdón. Si tuviste otro tipo de roles también. Así que nos cuentes un poco de los modelos de lenguaje, cómo se usan y cómo funcionan detrás. Y ahí voy a Perfecto. hacer algunas preguntas. Bien. Modelos de lenguaje existen hace un montón. Hay una rama disciplinar que es o la lingüística computacional o el procesamiento del lenguaje natural que tiene una tradición ya de muchos años. Lo nuevo son lo que se llama Large Language Models o grandes modelos de lenguaje, que tienen algo muy particular que ninguna tecnología de este tipo había tenido antes, que es algo que se llama Transfer Learning. Es la capacidad de, luego de haber sido entrenados con mucho volumen de datos, sin haber sido entrenados para una tarea específica, a lo mejor pueden hacer algo que nadie les enseñó explícitamente a hacer. Entonces hay como una especie de transferencia de resolví muchos problemas parecidos a este, me das uno nuevo y puedo lidiar con ese nuevo problema. Dicho mal y pronto. En Está bien, particular, los modelos de lenguaje que usamos los pueden pensar como si fuera el predictivo del celular, que vos pones una palabrita y te sugiere la siguiente. bien, Básicamente lo que calculan son probabilidades. Pero cuando haces eso con muchísimos datos, se empiezan a como a desbloquear cosas que puedes hacer que son espectaculares y muy impresionantes. Por ejemplo, si vio muchas preguntas y respuestas, yo después le puedo hacer una nueva pregunta que nunca nadie le hizo antes y calcula como las probabilidades y arma una respuesta que tiene efectivamente que ver con la pregunta y me da una muy buena respuesta a esa pregunta que le hice. Básicamente funcionan de esa manera. No sé si respondí hasta acá, ¿vamos bien? ¿Vos andás ahí? ¿Vamos vamos, bien? perfecto. Sí, perfecto. Excelente. Y cómo se usan? ¿Cómo se usan? Bueno, el uso que la mayoría de la gente le da creo que tiene que ver con esta especie de pregunta y respuesta o formato de chatbot. Bien, No es el único. Eh, la gente que trata de usar estos modelos más, lo que se llama en producción o de manera más sistemática. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y sé que siempre va a entrar cierto tipo de información y quiero que salga algo del otro lado, entonces ya no uso el formato de chatbot tipo ChatGPT, sino que uso algo que se llama la API, que es muy similar, entra texto y sale texto. Eh, entonces yo le doy una instrucción, le digo lo que quiero que haga con cierto input, lo procesa y me da un output. Para hacer eso, una de las cosas interesantes es que, dado que entra texto y sale texto, si yo quiero lograr algo bastante específico y tiene que ser exactamente así y no asá, y necesito, se lo voy a pedir 1000 veces. Entonces, no es como el formato chat que, viste, a lo mejor le haces una pregunta, va medio para cualquier lado, entonces después le repreguntás así y a la cuarta vez lo llevaste a donde lo querías llevar y te dio lo que querías saber. sí, Hay muchos usos en producción que vos necesitas que entre una cosa y que lo que salga ya te sirva y ya se puede usar. claro. Entonces, ahí es muy importante diseñar muy bien los prompts, que es esto del prompt engineering, que es escribir las instrucciones de tal manera que la respuesta sea más confiable. En resumen es Bien, eso. muy bien. Y básicamente para eso hay que saber escribir muy bien. Y entonces pasa ahí algo, se arma como una diferencia entre quizás el que más sabe de ingeniería de software, quizás no, vamos a ser un poco más contundentes. El que más sabe de ingeniería de software no es el que mejor escribe las instrucciones para que te dé lo que querés que te dé.
Hace falta un poco de los dos conocimientos, digamos. Si no sabes nada de software es difícil, o si no entendés cómo funciona un modelo de lenguaje, solo con ser un buen escritor creo que es difícil trabajar en ese rol. Claro. Em, pero yo he trabajado con ingenieros súper, súper, súper capaces que no estaban logrando obtener las respuestas sistemáticas que necesitaban, y yo sí podía hacerlo. Y tiene que ver con la formación que tengo en letras, básicamente. Acá para hacer una recapitulación, estuviste diferenciando modelos de lenguaje más allá de los más comunes, como Sí, ChatGPT, y otros, como por ejemplo modelos de lenguaje específicamente diseñados para algo concreto en los cuales necesitas que la respuesta que te sale la puedas utilizar de forma directa en aquello que querés, en aquello para lo que cual estás desarrollando el modelo de lenguaje. Y en ambos casos, estoy recapitulando un poco, en ambos casos escribir buenos prompts. Un prompt es la indicación que uno le da al modelo de lenguaje, el input para que te dé una respuesta. En ambos casos es necesario escribir buenos prompts, eh, pero en aquellos casos en los cuales necesitas utilizar de forma directa la respuesta, es más necesario todavía. Y ahí son más demandados todavía. sí. ¿Entendí Te bien? diría que los modelos, mira, los modelos son casi los mismos, lo que cambia es la interfaz, lo que cambia es el uso que le Ok, damos. Es decir, cuando vos claro. usas ChatGPT o usas un modelo de GPT a través de la API, que es esta otra manera de usarlo, eso, lo que cambia sobre todo es la interfaz. El modelo por detrás es muy parecido. Y pregunta del funcionamiento. ¿Qué rol toma el tema de reconocimiento de patrones y de replicación de patrones en, en el funcionamiento de los modelos de lenguaje? ¿Siempre repite lo mismo? ¿Qué variabilidad tiene? ¿Es determinístico? Es decir, si vos le pones A, va a salir B, o qué variabilidad tiene en ese sentido. Bien, definitivamente no es determinístico, siempre hay una variabilidad. Se puede, hay un parámetro que se llama temperatura, que a más temperatura más varía, pero incluso si la temperatura está en cero, no siempre te va a dar la misma respuesta al mismo input o a la misma pregunta. Y respecto de cómo lidian con los patrones y y si los repiten, etcétera, definitivamente sí. Cuando la cantidad de datos que vio es muy, muy grande, la diversidad de respuestas que te puede dar es muy grande también, y a lo mejor nosotros como humanos no siempre llegamos a percibir que lo que está haciendo es repetir patrones, pero efectivamente es así. A veces nos damos cuenta, por ejemplo, hay ciertas palabras que usa con muy, muy alta probabilidad, y eso hace que cuando leemos un texto decimos, esto está GPTeado. ¿Cómo te das cuenta? Claro. Bueno, porque ya te acostumbraste a ese estilo de escritura que es el que más probablemente GPT genera. A lo mejor si le pones otro tipo de prompt y le decís habla así o habla así, qué sé yo, te saca algo que no parece tan GPTeado. Es como Eh, que tiene un estilo propio en el cual uno, cuando ya lo trabajó varias veces, se da cuenta de que viene formateado de esa manera. sí, sin duda. Y después también hay algo interesante que es, se habla de problemas, a veces cuando se trata de medir la capacidad de los modelos y que también resuelven nuevos desafíos, etcétera, hay cosas que están como in the distribution y otras que están out of distribution, fuera de la distribución. Se habla de la distribución de los datos. Sí. Cuanto, cuanto más novedoso es para el modelo lo que le estás mostrando, si tiene que resolver algo que realmente nunca resolvió, que nunca vio en internet, etcétera, 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 le cuesta un montón. Ah, mira. Eh, lo que pasa es que la distribución es tan amplia, los datos son tantos, que es bastante raro como que lo ¿Cómo se saques ahí compagina, del claro, terreno. cómo se compagina eso con esa capacidad que tienen de hacer algo para el cual no fueron entrenados? Básicamente, ¿cómo te Perdón que te explico? esté como poniendo No, 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 quizás está bueno, está bueno, está bueno. en entredicho. Digamos, hacen cosas para las cuales no fueron entrenados específicamente, ¿sí? Pero no significa que nunca hayan visto nada parecido, Ok. O sea, estaban en ¿sí? su entrenamiento, pero no fueron en los datos con los cuales se los entrenaba, pero no estaban orientados a resolver eso. Sí. Además, esta distinción que yo estoy tratando de marcar tiene que ver con, si querés, la tradición disciplinar en el campo. Vos antes entrenabas un modelo y solo hacía una cosa. Por ejemplo, hay una tarea muy habitual de procesamiento del lenguaje que se llama sentiment analysis o análisis de sentimiento. ¿Cuál es la cosa que hacía? Recibía un input
por ejemplo, un texto, un comentario de alguien en un diario, que en general suele estar muy enojada la gente en los comentarios que deja ahí en La Nación y qué sé yo, vos le dabas eso y el modelo lo que te devolvía era, eh, podía ser como que el sentimiento era neutral, que el sentimiento en ese texto era positivo o que la emoción en ese texto era más bien negativa, ¿sí? Entonces vos, ese modelo, lo único que hacía con cualquier input de texto que vos le mandaras era clasificarlo en tres clases: neutral, positivo o negativo. A eso me refiero. Si vos le hacías una pregunta, tipo, no te iba a No dar te una respondía. respuesta, solo Claro. hacía una cosa. En cambio Como ahora, Boti en su momento, cuando no claro, sé qué hacer. Me sacaste exacto, exacto. de mis parámetros. Eh, en cambio ahora, vos a ChatGPT le podés decir, che, este texto está contento, está enojado, y también te puede hacer análisis de sentimiento. A eso me refiero con que como que es de dominio Claro, relativamente general. muy bien. Excelente. Claro, pues ese tipo de cosas estaban en los datos, pero no necesariamente fue entrenado para hacer eso. Exactamente. Exactamente. Em, ¿Sabés que me estaba preguntando en qué son mejores que nosotros? Quizás eso es fácil responder. ¿Y en qué son peores que nosotros? Los modelos de los grandes modelos de lenguaje como Está ChatGPT. buenísimo. Está buena la pregunta. ¿En qué son mejores que nosotros? Chamullando. Incluso mejores que los argentinos. Pero esto que son muy persuasivos. Y esto no es menor. Hay papers que muestran que, por ejemplo, para convencer a alguien de, de que cambie de opinión sobre cierto tema, son mucho más persuasivos que conversar con este tipo de chatbots hace que la gente cambie de opinión mucho más fácil que si la gente conversa entre sí online. Claro. Incluso hay papers que muestran que la gente que está muy sumergida en teorías conspirativas, digamos, Mira. por ejemplo, no sé, que está en contra, a lo mejor Sí, está en sí, sí. contra de la vacunación, o bueno, hay mil opciones. El Eh, mundo es plano. El planeta es plano. el planeta es plano, ese tipo de cuestiones. No existe cambio eh, climático. tiene muchas más chances de revisar esas creencias luego de conversar con un modelo de lenguaje Sí. que de conversar con una persona. Entonces eso para mí es espectacular. Abre, por un lado, algo que puede ser muy positivo, porque digo, che, podríamos, que esto es lo que nosotros estábamos tratando de hacer con esta tecnología nueva en el proyecto que te conté de la ONG Sí. estadounidense, ¿no? Digamos, che, esto puede tender puentes o nos puede permitir realmente conversar o encontrar un lenguaje común con gente que habitualmente nos cuesta mucho hacerles ver lo que queremos hacerles ver. La contracara de eso es que se podrían usar también para manipular un montón Claro. y eso es muy peligroso. Me pregunto bueno, ahí esa segunda cara la pondría en duda en base a esto que voy a comentar, y puede ser que no, pero me pregunto si eso es porque el hecho de que los modelos de lenguaje no son una persona, entonces como la persona cuando habla con un modelo de lenguaje no se ataja de que la otra realidad está queriendo convencerla Claro, o se le entiendo el trampa. punto, pero Sí. en estos papers eso lo chequearon también, ¿no? Ah, mira qué bueno. Había como una especie de, era La interfaz que un es el testeo, ser humano. era un testeo en el que vos hablabas con alguien del otro lado, era una condición como randomizada, y vos no sabías si quien estaba del otro lado era un GPT o era una persona. Los test de Turing. Claro, una especie de test de Turing. Pero al revés, sí, exactamente. Mirá bueno, che, qué bueno. Al mismo tiempo tiene un riesgo, pero no sabía, es interesante eso. Y la información que me da, yo tengo una respuesta o más o menos orientada, Ujú. pero la tengo que chequear y vuelvo a la pregunta, ¿qué cosas hacen peor? Cosa que Ujú. tendría que chequear esa información. Bien, algo que todavía hacen bastante mal y que les cuesta mucho es lo que nosotros, digamos, la manera en la que entre comillas razonan es distinta de la nuestra, Ujú. es exclusivamente probabilística y por lo tanto lo que tiene que ver con seguir reglas Ok, no les cuesta un montón. Tipo, siempre que A, entonces B es como algo que no, no entra, claro, que no pueden no hay respetar lógica. porque no funciona de esa manera ese sistema. No es lógica, es probabilidad. Exactamente, Claro. exactamente. Y eh, ¿Y qué hacer a con mí- lo que recibimos y sí, cómo chequearlo y etcétera? sí, Bueno, hubo algunas cosas que fueron muy escandalosas. Este tipo de tecnología se está usando en muchas cosas, ¿no? sí, Entonces,
Una que estamos muy acostumbrados a ver es ChatGPT. Pero hay otras, por ejemplo, quizás les pasó, que ahora muchas veces uno hace búsquedas de Google y te aparece arriba de todo, antes de empezar a recorrer las páginas, una respuesta generada con AI. Claro. Eh, y muchas veces esa respuesta generada con AI es una alucinación total. Entonces ya no tiene la, el funcionamiento que tenía Google, que era que vos podías ver como cuáles eran las fuentes. Eso no siempre es así. Empieza a haber algunos proveedores que tratan de combinar, ¿no? Que te dicen supuestamente de dónde sacaron la información, etcétera. Sí. Em, pero bueno, en resumen, sí. Estos modelos alucinan, creo que esto ya es algo de público conocimiento, pero alucinar básicamente significa que te dan una respuesta que parece muy convincente, pero que no es verdad. Y no solo eso, Verosímil. es verosímil, es verosímil. Claro. Em, entonces, como con todo, yo la verdad es que no creo que sea tan distinto en algunos puntos de los desafíos que ya teníamos. A lo sumo se aceleran un poquito, pero también, yo me acuerdo de tener 10 años, estar en la primaria y que la maestra me dijera, che, todo lo que está en internet no necesariamente es cierto. Y después aprendí Claro. que todo lo que estaba en el diario tampoco necesariamente era cierto, ni lo que decía el presidente, ni lo que decía mi mamá. O sea, eso es algo que tenemos que aprender, que tenemos que seguir aprendiendo. eh, y bueno, sí, ahora es especialmente necesario, pasa a otra escala. Che, y esto que decís, me voy a saltear a una de las últimas preguntas que te quería hacer porque está muy conectado a esto que estás comentando y después voy a volver un poco, pero ¿qué riesgos en la utilización existen o crees que existen en el sentido de repente podemos empezar a considerar verdadero lo que nos pasa de ChatGPT, lo que nos responde, si no lo analizamos con un punto de vista crítico? Eso ya estaba en general con Internet, como lo decías, con los diarios, pero de repente empezamos a tener eh, alguien que nos responde activamente y a alguien, algo. Y cómo personificamos a estos bichos y, y que nos responde activamente y a lo cual estamos acostumbrados a que nos ayude. ¿Qué riesgo tenemos nosotros de, si lo empiezo a usar, bueno, qué capacidades puedo empezar a perder? ¿Puedo empezar a perder capacidades por utilizarlo? No sé si lo tenés presente. Sí, hay un fenómeno que se llama delegación cognitiva, que tiene que ver con que las habilidades que uno no ejercita, las cosas que uno deja de hacer, cuando después trata de volver a hacerlas, están un poquito más atrofiadas. De nuevo, es algo que ya nos pasaba y nos pasa con todo. Nos pasa Sí, deportivamente, por ejemplo. Si hace mucho no jugás, la próxima vez que vayas a jugar al fútbol te va a costar un poco más. También sí, pasa cognitivamente. Si vos te acostumbraste a usar el Google Maps todos los días para ir a todos lados, el día que no tenés Google Maps, estás medio en la lona y tu capacidad de orientación espacial efectivamente está mucho peor. claro. Eh, Eso me pasa Nos pasa a hoy mí en día, también, y a no mí es por también, ChatGPT, sino porque tenemos el celular con el Google Maps hace rato. total, pero tenés un punto en el sentido de que cada vez son más las cosas que podrías potencialmente delegar y por lo tanto cada vez son más las cosas que cognitivamente potencialmente puedes perder. Hay gente que esto lo ve como... Yo creo que hay una parte de eso que está buenísima. O sea, está esta idea de, che, no me tengo que ocupar de esto porque esto ya se puede resolver de otra manera y por lo tanto podría potencialmente dedicarle más tiempo y más energía a otras cosas recopadas. Porque, por ejemplo, nuestros abuelos eran mucho mejores calculadores mentales que nosotros, salvo contadas excepciones, tipo Andrés Riesnik, que no sé, es un calculador mental muy famoso en la Argentina. Tremendo, sí. Pero en general ya es una habilidad que quizás en otro momento valía más y desde que está la calculadora, yo considero al menos, no vale tanto. Mi Em, padre es sumamente rápido. Bueno, siendo por esa línea, bueno, mi padre es sumamente rápido con las cuentas en la cabeza y no es matemático. total. Ahora, hay un riesgo para mí que es especialmente importante tener en cuenta, que es que nosotros, como adultos, dentro de todo tenemos una capacidad de autorregulación y autopercepción que nos permite darnos cuenta, quiero creer, en la mayoría de los casos, cuando eh, empezamos a instalar una conducta que a lo mejor no está tan buena, cuando nos acostumbramos a hacer algo de una manera que a la larga no conviene, y ciertas cosas que no queremos perder, que queremos Sí, poder seguir haciendo nosotros. Y digo algo más ahí, no podemos esperar para mí que los niños, niñas,
tengan esa misma capacidad. Entonces, a nivel educación, si bien ChatGPT tiene algunas cosas espectaculares, si lo usamos para todo, o si las nuevas generaciones lo usan para todo, después les va a costar muchísimo más resolver un montón de cosas que nunca se acostumbraron a tener que resolver. Porque nunca desarrollaron la capacidad, la habilidad. No es porque Exactamente. la tenés atrofiada, pero la tenés desarrollada, sino que nunca la desarrollaste. Sí, igual de todos modos es un tema con muchos matices. Para mí no es una cuestión full alarmista. Mm, Yo, por ejemplo, aprendí a programar ya utilizando modelos de lenguaje. Los utilizo en mi trabajo muchísimo cuando estoy programando y puedo hacer cosas muchísimo más rápido que si claro. no hubiera podido hacer. Entonces ahí yo también estoy, digamos, profundamente fascinado y agradecido con esa tecnología. Y, No es que todo es pérdida, pero está bueno tener presente que lo que te está resolviendo, bueno, tiene un costo como de aprendizaje. y ahí entra de vuelta la interdisciplinariedad. Entonces, porque justamente quizás profesionales con distintos perfiles, con distintos conocimientos, pueden darnos una mirada sobre qué se podía ganar, qué se podría ganar, qué se podría perder, que quizás uno no tiene presente, y para lo cual estaría bueno estar abierto en la conversación para poder ir comprendiendo hacia dónde llevar nuestra utilización de los modelos de lenguaje. Más que una pregunta, quizás es un comentario, Pero estoy de eh, acuerdo. pero sí. Eh, Sigo con un poco de lo que quería preguntar antes. Sí, Si estos modelos de lenguaje como ChatGPT u otros, si quieres mencionar, para no hacerle tanta tanta propaganda. Sí, publicidad, es el más conocido. es el A más mí yo el conocido. que más uso se llama Claude, así como Claudio, pero Ah, mira, Cloud, termina sí, con E, Claude. Me gusta mucho, tiene un estilo de escritura un poquito distinto que GPT, que a mí el de GPT ya me exaspera. claro. Y Sí, después, bueno, depende del uso que le quieras dar. No sé, Gemini, por ejemplo, que es el de Google, es conocido por tener una ventana de contexto muy grande. Eso significa que le podés meter un libro entero, si querés, de input. claro. Y entonces puedes trabajar con eso de otra manera. Pero bueno, igual el tipo de tecnología es muy parecido entre sí. Así que cada uno ahí elegirá su proveedor, etcétera, qué sé yo. Sí, lo que te iba a preguntar ahí es si, dado que están trabajando con el lenguaje, Sí. eh, entiendo que tenés esa respuesta, yo también la tengo, pero si querés desarrollar un poco por qué y qué pasa detrás, si entienden el lenguaje que reciben, eh, que, que emiten, si entienden de gramática, qué, qué comprensión tienen de lo que leen y de lo que dicen, entre comillas también. Ok. Son Es una muchos pregunta. conceptos que esta nueva Sí, tecnología nos hace volver a pensar. Porque por un lado yo digo, hay cosas que si no estuviera entendiendo un poquito de lo que yo le pedí, sería imposible estar viendo que me devuelva lo que me está devolviendo, porque es muy acertado. Tenemos claro. esa sensación. Ahora, por otro lado, sabemos que en lo que está pasando por debajo, digamos, la cognición o el procesamiento informativo que hacen estos modelos es distinto del que hace nuestro cerebro. Un caso que vos traías un poquito y que puede ser quizás un poco más claro es el de la sintaxis. Eh, Hay algunos tipos de estructuras que hay algunos tipos de errores que ningún humano produce, salvo que se proponga activamente tener ese tipo de error. Sí, Pausa. ¿Qué es la sintaxis? Contexto, perfecto. porque si bien todos Dale. lo hemos estudiado, Bien, no bien, todos bien. somos No, lingüistas y no lo está muy bien la recordamos. pregunta. Vamos a resumirlo diciendo que la sintaxis son como las reglas combinatorias de esas unidades que forman el lenguaje, que pueden ser palabras o pueden ser más chicas que palabras. Por- Es decir, como las relaciones entre las palabras para que hagan sentido una oración. sí, tiene que ver Perfecto. básicamente con eso. Y hay algunas combinaciones que, que son como ilegales o agramaticales que ningún humano hablante de cierta lengua produce jamás. Por ejemplo, no sé, Lucas golpeó, vamos de nuevo, voy a empezar de nuevo. Ellos, Lo tenés tan incorporado si que yo te dijera, cuesta claro, decirlo mal. me cuesta ser gramatical. Si yo dijera, ellos golpeó la puerta, Claro, es como que todos claro. decimos, no, tiene que ser ellos golpearon la puerta. Porque hay una cuestión de concordancia entre dos de esas palabras que están ahí. Entonces ahí tengo
una frase agramatical. En cualquier caso, lo que quería traer sobre la mesa es que hay ciertas reglas para estructurar el lenguaje que ya nuestro cerebro viene desde el nacimiento, em, las tiene incorporadas. Se pueden parametrizar, o sea, entre lenguajes obviamente hay diferencias, pero todos los lenguajes tienen sujetos, tienen Vienen verbos. en nuestra configuración cerebral, entonces, en la genética per se. Sí. Mira que Después, según el input de lo que vos estás escuchando alrededor tuyo cuando creces, eso se va sí. especificando, ¿sí? Pero en resumen, hay ciertas reglas que ya vienen de antes y que Ujú. nosotros, que todos los hablantes, todos los humanos, porque son humanos y porque tienen cerebros de humanos, respetan Aprendemos, claro. y procesan las cosas de una manera. Sí. Estos modelos, no. Lo que pasa es que como fueron entrenados con una cantidad brutal de humanos siguiendo estos patrones, después siguen también esos patrones. Pero tienen hay cosas que para nosotros son muy, muy obvias. Hubo un caso, por ejemplo, hace poco que se hizo más o menos famoso, en el que se le pedía a GPT que contara la cantidad de R's en la palabra strawberry, que es frutilla en inglés. Eh, es algo que cualquier persona alfabetizada, digamos, no sé, un niño de 7 años que fue a la escuela lo puede hacer. Y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Y se supone que es una súper inteligencia que todo lo puede. Bueno, no, no lo es. No lo es y no lo puede todo. Y hay cosas que para nosotros son muy obvias y muy fáciles que para estas tecnologías no lo son. Si me preguntas por qué no podía hacer eso, bueno, porque nosotros, por ejemplo, agarramos esa palabra y la podemos descomponer en fonemas o en grafemas, o sea, en sonidos o en letras, ¿sí? Hago un paréntesis, qué importante tener una formación lingüística. Acá estás mostrando por qué lo importante de tener una formación en letras para poder comprender el funcionamiento y trabajar con estos bichos, les digo yo. Bueno, qué bueno. Lo lindo, a ver, para mí lo bueno de trabajar con gente de distintas formaciones es que uno se olvida a veces de lo que sabe o de cosas que le parecen obvias. Está buenísimo esto que vos me parece y me digas, pero pará, y la sintaxis. Y lo mismo pasa con todo. Pero solo para terminar la idea, en resumen, para nosotros es muy simple descomponer una palabra en unidades más pequeñas y contar la cantidad de letras que hay de cada tipo. Es algo muy, muy simple. Pero como ChatGPT tiene unas unidades preestablecidas que no necesariamente son letras, se llaman tokens. Suponete que es como si partiera la palabra en sílabas, como si dijera strawberry. No es exactamente así, pero ponele. Lo que está más chiquito que eso no se puede meter ahí adentro y hacer algo con eso. Entonces, ahora ya, como eso se hizo muy famoso, los programadores fueron atrás y lo arreglaron para que ahora responda bien justo cuando le hacen esa pregunta. Pero si le haces la misma pregunta de cuántas letras tiene esta otra palabra, probablemente la pifie. Mira, ahí habla mucho de qué es lo que está funcionando detrás, cómo funcionan detrás de lo que están haciendo es justamente repetir patrones con los cuales fueron entrenados o tener un comportamiento, si es que tienen un comportamiento, porque Sí, sin un comportamiento tendría que ser un sujeto, hay también dudas sobre eso, pero y me hace pensar en qué áreas del conocimiento tienen Te- mayor... Sí, decime. no, que quiero sumar algo que me parece una manera interesante de hablar de estos temas. En Sí, ciencias cognitivas se habla como de distintos niveles de análisis de la conducta. Y vos tenés el nivel conductual, que es el nivel observable, y para mí está bueno hablar del comportamiento del modelo, es decir, qué es lo que yo puedo observar, qué es lo que entró, qué es lo que salió, es algo que yo puedo observar. Y por otro lado está el nivel cognitivo, que en las personas no es directamente observable porque yo no sé exactamente cómo pensás o qué está pasando. Y bueno, acá pasa algo un poco parecido. Eh, entonces, comportamiento me parece una palabra súper adecuada, quizás razonamiento ya a veces nos queda medio blurry, medio rara. sí, Pero hay un nivel sí, cognitivo que nos cuesta más observar y entender, y hay un nivel de comportamiento, de la conducta, que sí es más transparente, diría yo. bueno, justamente también hago referencia, vuelvo a lo que decía antes, de qué importante tener especialistas de distintos campos, la lingüística o de las neurociencias también, porque en en cada palabra que utilizamos estamos definiendo un significado y a veces utilizamos, probablemente estemos utilizando alguna palabra de forma incorrecta, tampoco hay que ser más papitas que el papa, pero porque hay que hablar de esto, Sí, pero es importante que tengamos en consideración que a veces las palabras que estamos utilizando no pueden no ser las más precisas. total. Y para eso también está bueno tener gente de distintos campos. Y siempre que hablamos de algo que no nos es tan conocido, usamos metáforas y tratamos de asimilarlo a algo conocido. Y es súper razonable que hablemos de
cómo piensa GPT o darle tiempo para pensar. Yo mismo hablo de esa manera muchas veces y me parece una metáfora muy acertada porque explica mucho, coincide mucho con lo que vemos, no coincide totalmente. Eh, Quería preguntarte, ¿en qué áreas, si existen áreas de conocimiento en las cuales tengan mejor desempeño o no, por ejemplo, en matemáticas, en historia, en biología, es decir, como usuarios, sobre qué áreas de conocimiento podríamos tener una mayor asistencia de ChatGPT o de los modelos de lenguaje, en qué otras deberíamos tener más consideración de que en realidad hacerlos por nuestra cuenta? Uf, a ver, cuanto más específico, más chances hay de que se equivoque. Es como un muy buen generalista, es decir, para darte Sí. una intro a cualquier concepto suele ser bastante bueno. Ujú. Pero si le preguntas sobre un tema específico del que sabes bastante, te vas a dar cuenta de que un poco te chamulla. A mí me pasaba, cuando le preguntaba cosas así, tipo, no sé, de literatura española del siglo XX, tipo, en qué año se publicó tal cosa, me tiraba un año que más o menos en la década estaba, pero no era, o te cambiaba el nombre del autor, le decías el título eh, y te tiraba otro Sí, autor. Porque claro, cosas verosímiles. si lo pensás, pero aparte si lo pensás probabilísticamente, Sí, la distancia semántica, la distancia de significado entre autor español famoso del siglo XX, de la década del 50, qué sé yo, así más o menos hay tres, y agarra entre claro, esa lista de tres y dice, y qué sé yo, es probable que el autor sea este. claro. Eh, y lo Pero mismo, sobre entonces, datos específicos no es lo mejor, por ejemplo. exacto, si necesitas un dato preciso, necesitas un nombre, necesitas una fecha, un algo así, googleala, mucho Claro, mejor. Búscala en sí, Wikipedia, donde te guste buscarla. Si bien. necesitas Sí, un mapa más que una dirección, mira, digo, sí. como metáfora lo estoy diciendo, Está ¿no? O bueno, sí, está sea, buena la metáfora. Sí, sí, está muy buena la metáfora. es muy bueno para hacerte un croquis, un mapita, no tanto para darte una coordenada, diría yo. Bien, y cuando vos lo utilizás, y también te lo pregunto a modo de ayudarnos a nosotros a entender, ¿qué consideraciones tenés o qué otras consideraciones deberíamos tener al utilizarlos? Más Bueno, allá, además de las alucinaciones, entiendo que tienen un desempeño diferente en cada idioma, sí, que pueden tener sesgos, y qué relación tiene eso con su entrenamiento, con los patrones, si querés bien. comentar algo de eso. Si te llevas bien con el inglés, en inglés siempre funcionan mejor que en todo el resto de los idiomas. Así que si tenés que hacer una tarea relativamente compleja, es mejor darle las instrucciones en inglés. Bien, Esa brecha se está cortando, los modelos son multilingües y también puede haber respuestas muy dignas en otros idiomas. Em, Esa primera respuesta. ¿Me puedes repetir? Porque me preguntaste como cinco hice cosas al muchas mismo tiempo. preguntas, sí, hice muchas Pero sí, preguntas. dale, tiremos un poco de ese hilo. Sí, en relación a esto, cuando vos lo utilizás, quizás Sí, lo tenés muy incorporado, pero ¿qué otras consideraciones tenés, además de bien. las alucinaciones? Algo que veo mucho suceder eh, cuando veo a otras personas usándolo y digo, como no, no hagas eso, porque no te conviene, es cuando ves que empieza a naufragar, o sea, si bien acumulan, por ejemplo, ChatGPT acumula información sobre vos en general y distintas conversaciones que tuviste, siempre lo que tiene más peso en las predicciones que está haciendo y en las siguientes palabras que va a decir es esa misma conversación o las cosas que te acaba de decir. Entonces, si vos le preguntaste algo, empezó a ir para cualquier lado, y dijo algo que no te servía, y vos seguís como enredado en esa conversación tratando de traerlo de vuelta y de que es una muy mala manera de usar tu tiempo, te conviene siempre mucho más cortarlo Me y enoja. lo cortás y empezás de nuevo, o creás un chat nuevo o editás el primer mensaje para que ya esos antecedentes condicionen probabilísticamente de una manera que te sirva lo que va a venir después. Si una conversación arrancó con errores, es más Me probable que sirve siga cometiendo. muchísimo, Es me más, sirve muchísimo lo que me estás diciendo sí. porque es exactamente lo que hago. Bueno, es mejor salir de ahí rápido, o cortarlo, o reformular el primer mensaje. Te conviene enriquecer el primer prompt, ser más preciso en la instrucción, y cuando ves que sí arrancó en la dirección que esperabas, ahí seguís conversando. Em, nos queda poquito tiempo y me gustaría tocar dos temas bien rápido, si podemos. Uno, el tema de sesgos, para Sí. tener en consideración a la hora de utilizarlos. Y el otro, ya quizás más anecdótico, eh, si tuviste ocasiones en las cuales te impresionó lo que te volvía o que te enojaste porque no te lo podías dar.
sea, sos alguien que es más experto en utilizarlo y sin embargo quizás te ha pasado de no poder superar algún problema o de que te haya sorprendido algo que hayas hecho. Así que empecemos por el principio y después cerramos con lo último y después te agradecemos. ¿Qué Dale. rol tienen los sesgos a la hora de trabajar con ChatGPT y modelos de lenguaje? Quiero pensar un poco antes de responder, porque es un tema del Tomate que el se tiempo habla que necesites. mucho. Sí, En este contexto, la idea de sesgo tiene que ver con que, como decíamos antes, reproducen los datos o los patrones que están en esos datos de entrenamiento. Entonces, cuando tengan un caso nuevo, un problema nuevo o lo que sea, van a tratar o van a tender a resolverlo de la misma manera. Quizás esto es un poco abstracto, pero para dar un ejemplo más concreto, si siempre que leyó sobre médicos o la mayoría de las veces que leyó sobre doctors, esos doctors eran hombres en los textos que leyó, cuando vos le hables de un doctor en una nueva pregunta que le vas a hacer, va a asumir que estás hablando de un hombre. Ese es como un clásico sesgo de género. Pero eso mismo que ahí se nota bastante, hay que tener en cuenta que está como en todo lo que hace, en todo en lo todo, que hace. todo, claro. Em, para mí lo loco de estas cosas es que nos devuelven, son a veces un espejo muy interesante en el que mirarnos. Nosotros también tenemos como expectativas o una manera de leer el mundo que tiene que ver con los datos a los que fuimos expuestos, con las experiencias que tuvimos antes, etcétera. La diferencia es que nosotros tenemos a veces la capacidad de volver a mirar. Es decir, si yo tengo enfrente a un doctor que claramente no es un hombre, es para mí, o sea, es evidente, lo puedo ver. En este bicho tiene mucho peso todo eso con lo que ya fue entrenado. Entonces es como que a veces puede costar ajustarse a la situación concreta de uso. Em, yo sé que es un poco abstracta la respuesta, pero para ser más preciso, volvería a la cuestión de la interdisciplina, que es cuando vos, más allá de estar chateando vos con ChatGPT un día, si vos querés usar esta tecnología para hacer algo sistemáticamente, por ejemplo, para responder a todas las preguntas que van a hacer los usuarios de no, suponete que tenés una empresa y armás un chatbot y qué sé yo, es muy importante que vos realmente, o que la persona que está haciendo esto, realmente conozca a tu empresa, conozca a los usuarios que van a estar del otro lado escribiendo. Un caso interesante en el que nosotros habíamos indagado tenía que ver con chatbots para atención médica. Si alguien escribiera por WhatsApp y dijera que le duele algo, ¿a dónde lo mandamos? ¿No? ¿Lo mandamos al traumatólogo, lo mandamos al dermatólogo o qué hacemos? Frente a esa pregunta aparece la cuestión de que no todos expresamos lo que nos pasa o el dolor de la misma manera. Y no lo expresa igual una persona de España que una persona de Argentina. Y especialmente si es una urgencia, el usuario no se pone a pensar en cómo está hablando y quién está del otro lado. Te dice, che, mi hijo se acaba de abrir el bocho con el borde de una puerta. Bueno, se acaba de abrir el bocho significa tuvo un traumatismo de cráneo severo, ¿no? Y la palabra bocho quizás no es tan fácil de procesar. De hecho, lo hacen bastante bien. Pero en los experimentos que nosotros hicimos encontramos que, obviamente, cuanto más, cuanto menos canónico el lenguaje que se está utilizando, bueno, pueden aparecer entonces otros problemas en el procesamiento de esa información. Se me van los auriculares. Entonces ese también es un caso de sesgo. No es el típico caso en el que pensamos, pero tiene que Claro. ver justamente con algo que no está dentro de lo más representativo o de la mayor cantidad de datos que ya vio. Entonces le va a costar más responder adecuadamente a esa situación. Si vos vas a usarlo en producción, tenés que chequear, tenés que conocer a tu población, tenés que saber quiénes lo van a usar, cómo lo van a usar y tenés que testear estas cosas para poder mitigarla. No significa que no la puedas usar esta tecnología, pero no podés esperar que ande igual de bien en todos los casos. Tenés que ir y chequear. Me quedo, mira, respondiste las dos a la vez, que no sé si te diste cuenta, pero te hice dos preguntas y respondiste las dos a la vez, y eran muy distintas. Eh, y creo que estamos ya casi llegando a la hora, así que me quedo con algo que me encantó que dijiste, que es que son un espejo de nosotros. Y que no solo lo tenemos que considerar a la hora de utilizarlo, sino que incluso lo podemos eh,
podemos utilizar este concepto como para intentar mejorarnos a nosotros mismos como sociedad, para identificar en qué podríamos llegar a mejorar a partir de las consecuencias indeseadas que nos dan por tener sesgos en los datos. Creo que es algo muy lindo que incluso no tenía presente y que me llevo, por lo menos yo. Qué bueno, De- sí, la metáfora del espejo es una metáfora, hay una filósofa que se llama Shannon Valor que la usa mucho, la metáfora de estos modelos como un espejo de nosotros mismos. Yo sería igual, diría que son un espejo ahí como que tiene ciertas curvas, ¿no? No es transparente. Lo que ves, no, lo que te devuelve no es lo que vos sos, ni lo que somos. Es una parte, porque tiene sesgos, porque es una parte de los datos, etcétera, etcétera. Pero ahí se arma un ping-pong impresionante. Para mí es una herramienta de autoconocimiento impresionante, estos bichos. la dejamos para otra charla. Quizá la Bueno, muy grabamos, quizá bien. no, y esperemos que sí. Eh, Muchísimas gracias, Andy, de verdad, por el espacio. A mí me encantó la charla. Quería disfrutar esta charla, más allá de estar grabándola, porque eh, creo que disfrutándola, y creo que de tu lado también, que surgen justamente este tipo de charlas tan interesantes. Así que espero que quienes estén escuchando en este momento lo hayan disfrutado tanto como nosotros. De verdad, muchas gracias. Por Ha sido favor, un un placer. placer, realmente un placer. Y eso, gracias a vos también, a Laia, que es un espacio espectacular. Si están escuchando el podcast, a lo mejor ya conocen Laia, pero yo me voy a permitir decir que es un espacio en el que yo encontré gente increíble y es un espacio que te bien viene. Vengas, un poco vengas de donde vengas, sepas lo que sepas, si te interesan este tipo de temas, vas a encontrar gente ahí que está pensando en temas parecidos, por supuesto alrededor de la inteligencia artificial, y que viene de lados muy distintos. Entonces eso hace que sea un ambiente súper enriquecedor. Eh, Es así lindo que el que, invitado le haga promoción no, al... genuinamente, Me no, encanta, me encanta. lo digo por lo que vi y por lo que viví de ese espacio, hay gente muy interesante, así que también chusmeen Laia, si no lo conocen todavía, muy recomendado. No es solo podcast, es una asociación civil con un montón de cosas. Así que gracias por el comentario. Sirve para quienes no la conocían y están escuchando este episodio, quizás porque se lo pasaron o porque les pareció interesante. Muchísimas gracias por el comentario y gracias por el tiempo. Por favor, un placer.